Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. La exhibición de Jimin en New York, The Truth Untold, será inaugurada este 31 de mayo. Si eres de esa ciudad, no te la pierdas. Who, en Spotify República Dominicana, está en el puesto 76. Spotify Argentina número 161. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Honduras reingresa en el número 55. Spotify Japón número 9. Spotify Hong Kong número 91. Spotify Malasia número 63. Spotify Estados Unidos número 47. Y Spotify Global número 9. Who es una vez más la canción de K-pop con mejor posición actualmente en Spotify en Estados Unidos, superando a APT de Rosé y Bruno Mars. Jimin, el artista más exitoso de K-pop actualmente. Jimin en los mejores artistas globales diarios se ubica en el número 162. Continuamos así con el stream diario. Escuchemos Music Face, siempre con prioridad a Who. Lo estamos haciendo muy bien. Be Mine sigue alcanzando metas. Ha superado las 245 millones de reproducciones en Spotify. Felicidades, Jimin, y si vamos por los 300 millones. Still With You sigue en ascenso y ha superado las 305 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 77. Y Jungkook en la lista de mejores artistas se encuentra en el puesto 182. Escuchemos todos los días la música de Jungkook con prioridad a Seven, para que nuestro querido Jungkook siga marcando presencia en los charts. Somebody ha superado las 140 millones de reproducciones en Spotify. Se convierte en la octava canción y quinta canción del lado B de Golden en alcanzar esta cifra. Felicidades, Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en el mejor solista del año. Esto se va a decidir en último minuto, ahora ambos tienen leve ventaja. Sigamos votando cada 5 minutos. Vota en los ABM en los mejores bailarines masculinos. Jimin y Jungkook siguen en las mismas posiciones. Llevemos a Jungkook más arriba. Vota por Jimin en los Shannon Awards como mejor bailarín de K-pop 2025. Jimin va primero, pero a no confiarse, y votemos hasta el último segundo. Vota por Jikook en los AICAN como la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Seven y Like Crazy. Ambos siguen en las primeras posiciones. Diario Militar Jikook. Se dio a conocer estos autógrafos de Jimin y Jungkook, fueron dados al soldado, supuestamente antes de irse de vacaciones. Deben ser los últimos autógrafos que firman, ya les falta muy poco para salir. ¿Sabías que? Me metí en el submundo de Bangkok, un chip entre Winter de aespa y Jungkook, como les prometí, veremos qué tan real es todo. La primera conexión que hicieron fue cuando Jungkook fue al concierto de Harry Styles en Corea en 2023, donde varios idols fueron al concierto, entre ellos, Winter, se sentó 2 puestos más allá de Jungkook, pero también estaban ahí Tae, su amigo y un poco más abajo Suga y Nam. Por cierto, Jennie y Rosé, también se los vio, dentro de otras celebridades. No entiendo la primera conexión cuando ahí habían muchos idols, desde ahí comenzaron a conectar todo en Jungkook y Winter. Este video en un gimnasio de Jungkook grabado por un assassin, se da a entender que estaba con una mujer,
pero nunca vimos a Jungkook y esa mujer en el mismo plano. Las Bangkok supusieron que era ella por la ropa y coleta, pero no es ninguna evidencia. Además, si fuera, ni siquiera se puede comprobar si era el mismo día. Después tenemos cosas sin sentido como la ropa, ejemplo esta chaqueta que ni siquiera son las mismas. La carcasa del celular que fue muy de moda en ese tiempo entre los idols, si fuera por eso, Jungkook andaría con todos ellos. También dicen que van a los mismos restaurantes, cuando los idols van siempre a los mismos lugares para comer, más si están de moda. Esto me dio risa, porque es parte de un video musical y los tatuajes, que tienen que ver, el 7 es por BTS, si fuera por el lugar hecho, detrás de la oreja. Jimin se tatuó mucho antes ahí y sabemos que Jungkook es un gran imitador de Jimin. Bueno, sigamos. Que Jungkook fue visto en Japón el 12 de agosto de 2023, pero según ellas hay conexión porque aespa dio un concierto en Japón el 6 de agosto y en la fecha que lo relacionan con Jungkook, Wencho y sus compañeras estaban en Los Ángeles, el 13 de agosto daban un concierto ahí. Ahora lo mismo Jungkook viajó a Japón el mismo día en que aespa lo hizo, en vuelos diferentes, las Bangkok conectaban auriculares, llevaban los mismos, dicen, es lo mismo con la funda de celular, ese modelo es popular. El Bangkok tiene solo fantasías, no hay ninguna prueba concreta que Jungkook y Wencho estén saliendo, solo relacionan cosas, que si fuera por eso, Jungkook podría salir con toda la industria coreana. Lo más llamativo de ese chip fue que Jungkook fue al concierto de aespa en marzo de este año, donde es lo mismo, habían más idols invitados ahí. Ni siquiera se quedó todo el concierto. Para las que me siguen en mis videos siempre he dicho que la felicidad de ambos, es lo más importante. Todos los chips vinculados a Jungkook no tienen evidencia alguna que sean reales, solo ediciones y vinculaciones al azar, que no demuestran nada. En cambio Jungkook hay mucha evidencia y no la quieren ver porque odian su relación. Dejando claro, si Jungkook o Jimin, más adelante tienen otras parejas, nosotras no tenemos por qué meternos y enojarnos, mientras ellos sean felices es lo único que importa. Ahora ya lo sabes. Como me gusta decir la verdad, en mi anterior video les comenté sobre 2 testimonios que vieron a Jimin y Jungkook comiendo sushi en Japón, uno de ellos, resultó ser falso, y escribió, vaya, es tan fácil mentir en esta plataforma. Cualquiera puede inventar cualquier historia. Creo que se molestó porque su relato no fue viral y solo consiguió 3 seguidores a su cuenta. El relato describía cómo ambos disfrutaban comiendo sushi. Pero ese falso testimonio investigó muy bien el comportamiento de Jungkook. Les dije en ese mismo video, que podía ser falso, porque no hay ninguna prueba concreta. El otro testimonio sigue ahí, y parece ser una gran fan de Jungkook y además agradeció que haya elegido Japón para sus vacaciones. Esto es así, hay muchos testimonios que pueden ser falsos, pero hay también que son ciertos y solo el tiempo los confirma. Por eso digo siempre, paciencia y tiempo al tiempo. Jimin y Jungkook sabrán cuál será el momento justo. Hay muchos rumores pero solo creamos lo que dicen y vemos de ellos. Último momento, una trabajadora del aeropuerto dijo que Jungkook está de vuelta en Corea, llegó el 28, casi un día de diferencia con Jimin. Dice que casi nadie se dio cuenta que era él, una fan trató de acercarse pero su guardaespaldas la detuvo. Veremos si salen más antecedentes. Si llega a ser verdad, me pregunto, ¿por qué no les importó mostrarse cuando se fueron, pero quisieron pasar casi desapercibidos a su regreso, cosas que Jungkook solamente entiende? Así que ambos al parecer ya entrarían en estos días, nuevamente a terminar sus últimos días en el servicio militar. Día 13. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.